Gusto, como siempre, el poder una vez más estar reunidos en este día para que podamos recibir más de esta palabra preciosa que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. Es muy importante el que nosotros pues estemos siempre atentos a esta palabra maravillosa de Cristo, de tal manera de que en esta palabra preciosa nosotros tengamos la posibilidad ciertamente de poder entender y comprender mucho más todo aquello que el Señor tiene previsto y provisto para todos y cada uno de nosotros en esta revelación que Él nos trae para que podamos conocer y entender quiénes somos conforme a la obra que el Señor ha hecho por todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que, como siempre, es un gusto el poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo pues, nos dé luz y sabiduría y podamos comprender y entender juntamente con Él todas sus maravillas. Bendito Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo en el cual podemos juntos con nuestros hermanos y aquellos que de alguna manera vayan acercándose a estas reuniones, el poder compartir más de tu palabra, Señor. Reconocemos que necesitamos escuchar las palabras del Espíritu, no necesitamos palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas, como dice tu palabra. No necesitamos estar cimentados en nuestra filosofía, en nuestro conocimiento natural, sino que requerimos estar cimentados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la revelación que tú tienes para nosotros y es en quien tú nos has llamado para que podamos expresar y manifestar toda su vida. Gracias, Señor, por darnos luz con tu espíritu, darnos el entendimiento, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y que podamos, Señor, nosotros recibir esta palabra de tal forma que pueda ser implantada, arraigada en lo más profundo de nuestro corazón, para que finalmente pueda dar el fruto de todas las virtudes preciosas y las perlas preciosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que son su carácter expresándose y manifestándose a través de nosotros. En el nombre de Cristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En estas semanas estamos enfocándonos en la carta de primera a los Corintios, ¿verdad? La cual nos es dada a través de la escritura, escrita por el apóstol Pablo a las iglesias, ¿verdad? Pero esta era la iglesia de Corinto, a los hermanos corintios, ¿ok? Pero sin embargo es una carta vigente porque habla mucho de nuestra realidad actual y de cómo efectivamente el apóstol aborda los problemas que existían en la iglesia de Corinto en aquel entonces, problemas que tenían que ver con divisiones, en donde las personas no estaban poniendo la mirada en Cristo Jesús, no estaban poniendo la mirada en el cuerpo de Cristo, sino estaban poniendo la mirada en personas particulares, estaban poniendo la mirada, inclusive algunos en Cristo, pero sin entender esta dinámica del cuerpo que el Señor quiere que entendamos, que definitivamente nosotros no pertenecemos a una denominación o que nosotros no pertenecemos a una corriente doctrinal de algún fundador de cualquier denominación, ¿verdad? Y que ni siquiera cuando hablamos de que somos cristianos o somos de Cristo, ¿verdad? Podemos vernos fuera del resto del cuerpo de Cristo. Es necesario que entendamos que Cristo fue, dice la Escritura, crucificado por nosotros. No fue Pablo, no fue Apolos, ¿verdad? Crucificado por nosotros. Cristo fue crucificado por nosotros. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que entregó su cuerpo por todos nosotros. Cristo es el que derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. Cristo es el que fue traspasado por nosotros. Cristo es el que
finalmente murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Y el que también efectivamente resucitó para nuestra justificación. Es decir, Cristo es la razón de nuestra predicación, Cristo es la razón de nuestra experiencia cristiana, Cristo es nuestro cristianismo. El cristianismo realmente tiene que ver con una naturaleza, el cristianismo no es una corriente religiosa, ¿verdad? El cristianismo en esencia y en sustancia es la naturaleza de Cristo expresándose y manifestándose a través de todos y cada uno de nosotros. Y esto es lo que de alguna manera era importante que los hermanos de Corinto entiendan, porque las divisiones efectivamente estaban viniendo a consecuencia de el no entender, comprender o recibir la revelación de lo que significa, ¿verdad?, que somos en el cuerpo de Cristo y que todos los que hemos sido llamados, ¿no es cierto?, por Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser miembros de un solo cuerpo. Es imposible que todos los miembros de nuestro cuerpo de alguna manera no estén unidos, ¿verdad? Y no estén en sintonía, y no estén en un mismo sentir, y no estén unidos a una misma mente. Realmente nuestro cuerpo humano, como lo vemos, que es una figura realmente muy explicativa y decidora de lo que es el cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Habla muchísimo de la realidad espiritual que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es imposible, ¿verdad?, que los miembros del cuerpo no estén conectados directamente a la cabeza. Los miembros del cuerpo obedecen realmente a la cabeza, ¿verdad? Y todo movimiento que hace el cuerpo, toda actividad que tiene un miembro del cuerpo, ¿verdad? Tiene como finalidad el poder edificar, bendecir y ayudar al resto del cuerpo, ¿verdad? Y la mente es efectivamente este gran director de orquesta de todo el cuerpo, en donde ningún miembro del cuerpo se mueve si no está directamente unido a la cabeza. Ahora, imagínese usted si los miembros de nuestro cuerpo no estarían unidos a nuestra mente y cada miembro, ¿verdad? Una vez que la cabeza toma la decisión, determinaría, ¿verdad? ¿Qué es lo que la cabeza está intentando decirnos? Y cada miembro del cuerpo haría lo que quisiese. Obviamente esto sería un caos, no sería un cuerpo realmente, ¿no es cierto? De tal manera, o sería un cuerpo enfermo, un cuerpo que obviamente no obedecería a una lógica conductual, ¿verdad? Desde la perspectiva del movimiento de la mente. Así que veríamos a una persona un poco rara en esas condiciones, ¿no? Esta es un poco la perspectiva que el apóstol quiere introducir hacia los hermanos. Primero, ¿verdad? No enfrentando, como hemos estado viendo en estas últimas semanas, los problemas desde la perspectiva de ver cómo ayudamos a los hermanos para que resuelvan sus problemas anímicos, sus problemas del alma, sus traumas. Lamentablemente hoy en la iglesia nosotros queremos curar, sanar a las personas, ¿verdad? Por nosotros mismos, con nuestras propias capacidades, con nuestra misma sabiduría. Por supuesto que nosotros queremos hermanos sanos, por supuesto que queremos congregaciones sanas, por supuesto que queremos miembros que de alguna manera pues podamos efectivamente ser útiles para la edificación del resto del cuerpo y eso nunca lo vamos a lograr si por supuesto seguimos operando en nuestro viejo hombre. Pero la idea central de nuestro Padre bajo ninguna circunstancia ha sido el mejorarnos, sino el crucificarnos, el que nosotros efectivamente muramos para que la resurrección y la vida de Cristo se puedan levantar, ¿verdad?, dentro de todos y cada uno de nosotros. El peor problema que nosotros tenemos ahora en este tiempo, ¿verdad?, respecto de la vida que el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestro nivel de carnalidad, nuestro nivel de egoísmo, de yo, dentro de todos y cada uno de nosotros todavía compite con la vida de Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que no hay muerte efectiva todavía en muchas de nuestras áreas, en nuestra experiencia humana. El Señor lo que ha propuesto claramente es crucificar a nuestro viejo hombre juntamente con él, ¿verdad? A fin de que el cuerpo del pecado sea desactivado, a fin de que el cuerpo del pecado, fíjate, la escritura en Romanos 6:6 nos habla del cuerpo del pecado.
Y el pecado no es una cosa mala que nosotros hacemos. El pecado somos nosotros. Nosotros en sustancia, en el hombre adámico, en el primer hombre, somos el pecado. Nosotros nos convertimos en el pecado, ¿verdad? Entonces, si el pecado tiene un nombre y apellido, somos nosotros en Adán. Esa es la realidad, efectivamente, triste, por supuesto, pero en la que todos nosotros caímos y en la que efectivamente también nosotros debemos descubrir. Dentro de cada uno de nosotros, nosotros debemos descubrir el hombre de pecado. Y el hombre de pecado no es necesariamente esperar que venga un gran anticristo, ¿verdad? Para señalarle a él como el hombre de pecado. No, el hombre de pecado somos nosotros en Adán. Es decir, nuestra vieja creación, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Efectivamente se mezcló, ¿verdad? Con la serpiente y llegó a ser este viejo hombre, es decir, sinónimos del viejo hombre son la carne, es nuestro yo, es nuestro ego. Sinónimos de nuestro viejo hombre, pues es Satanás y el mundo. Satanás, el mundo y nuestra carne son tres elementos que de alguna manera, ¿verdad?, constituyen efectivamente el hombre de pecado. Y ese hombre de pecado, ¿verdad?, evidentemente no puede ser transformado, no puede ser mejorado. Ese hombre de pecado tiene que ser eliminado. Y fíjate que el grave problema que nosotros tenemos ahora en nuestra perspectiva de que Cristo se exprese y se manifieste dentro de nosotros es la propia vida que todavía de alguna manera sostenemos y mantenemos. Por eso es que la propuesta de nuestro Señor ha sido que si alguno quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Es decir, el camino para que la vida de Cristo pueda ser una realidad en nosotros, ¿no es cierto?, es la muerte nuestra en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios porque esa muerte ya se dio en el tiempo de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra por medio de la fe. Esto dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ok, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, significa que realmente, ¿verdad? La subida de Cristo a la cruz del Calvario no era más que nuestra propia subida a la cruz del Calvario, de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja criatura. No olvidemos que Cristo no murió por sus pecados, porque él nunca pecó. Cristo subió a la cruz para pagar nuestras culpas, para pagar nuestros pecados. Es decir, Él llevó, ¿no es cierto? Él se puso en nuestro lugar, ¿verdad? En términos físicos, tener que pagar efectivamente el sacrificio. Pero nosotros, en términos espirituales, ¿verdad? Estuvimos unidos juntamente con él en esa circunstancia. No te olvides que la experiencia de Adán es una experiencia que aun cuando nosotros no la vivimos directamente en Adán, cuando Adán pecó delante de Dios, es una experiencia que nos ha sido imputada a nosotros. Es decir, toda la experiencia de Adán me ha sido imputada a mí. Pero ahora en esa misma dimensión, toda la experiencia de Cristo me ha sido imputada a mí. Es decir, todo lo que Cristo padeció en la cruz, todo lo que Cristo sufrió en ella por mis pecados y por mis maldades, es algo que obviamente yo no sufrí con él en la cruz del Calvario, pero él sufrió por mí. Así como Adán pecó por mí y ahora yo soy pecador, así Cristo, ¿verdad? Sufrió por mí en la cruz del Calvario, murió por mí y ahora yo soy redimido. Es decir, yo recibo los beneficios de la experiencia de Cristo, así como he recibido los maleficios y la desgracia de la experiencia de Adán. En el primer caso adámico, yo simplemente estoy expresando y manifestando todo lo que Adán es porque yo recibí la naturaleza caída, pecaminosa, ¿verdad?, de Adán. Entonces, la consecuencia de lo que Adán hizo ahora me ha tocado a mí, me ha llegado a mí en este tiempo. Pero también en esa misma dimensión, ¿verdad? Lo que Cristo hizo, la dimensión de Cristo, la obra de Cristo me ha tocado y me ha llegado a mí.
Es por eso tan importante, hermanos, el que nosotros nos ubiquemos posicionalmente, ¿verdad? Y entendamos en quién estamos. Si estamos en Adán o estamos en Cristo. Porque si estamos en Adán, ¿verdad? Toda la experiencia de Adán, todo el legado de Adán va a ser efectivamente aquello que yo voy a recibir. Y lo que Adán recibió fue muerte, fue miedo, fue temor, fue tristeza, fue escasez, fue enfermedad, fue muerte, fue angustia, fue tribulación y todo lo que tú y yo conocemos. Es decir, yo no tengo que enseñarles a ustedes estas cosas porque sé que cada uno de ustedes estará viviendo, ¿verdad?, su propia parte del pastel adámico. Es decir, todos de alguna manera tenemos todavía por ahí luchas internas, tenemos dificultades exteriores, tenemos sufrimientos, enfermedades, circunstancias familiares adversas. Todo esto nosotros lo heredamos efectivamente de Adán, sino que ahora lo estamos viviendo. Ahora el Señor ha venido para que efectivamente nosotros podamos en cambio recibir todos sus beneficios. Y el primer beneficio que el Señor quiere que tú y yo recibamos es su muerte. Esto es algo que tenemos que entender. El primer beneficio que el Señor quiere que nosotros recibamos es su muerte, porque la muerte de Él es nuestra propia muerte. Es decir, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Por Cristo que mora en vuestro corazón, por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Esta es una decisión particular, diaria y continua de cada uno de nosotros. Mira, Dios ha determinado que la solución para nuestros pecados, pecados en plural, Dios ha determinado que la solución para nuestros pecados, ¿verdad?, sea el derramamiento de la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo fue el precio que pagó absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo cual tenemos que agradecer a nuestro Dios y decirle gracias, Señor, porque tu sangre fue más valiosa que toda mi maldad. Es decir, todos los pecados que yo había cometido, los que yo cometo ahora y los que cometeré, y aquellos pecados que ni siquiera sabía que había cometido, ¿verdad?, fueron pagados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya en nuestra relación con Dios, el problema no es el pecado cuando conocemos estas realidades, porque el pecado fue pagado por nuestro hermano mayor Jesucristo por la voluntad de su Padre. De tal manera que como Cristo ya derramó su sangre preciosa sobre todos y cada uno de nosotros, entonces ahora pues esa sangre preciosa simplemente nos ha sido puesta a nuestra cuenta como la paga de todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros y aquellos que yo ni siquiera sé que he cometido. Así que ya entre Dios y yo no hay un problema de pecado porque Cristo pagó toda la deuda. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que, ¿cómo hacemos para que ya no sigamos pecando? Porque resulta que si es bien cierto, los pecados nos han sido perdonados, pero hay una experiencia en ti y en mí y es que todavía seguimos pecando. La respuesta de Dios para acabar con el pecado, es decir, con el hombre de pecado, con la sustancia de pecado, con el pecador, es la cruz del Calvario, es la cruz diaria. Por eso el Señor dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es, ¿verdad?, una decisión voluntaria, por decirlo así, que el Señor nos ha dejado para que permanentemente, voluntariamente, nosotros busquemos la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo significa la muerte de nuestra vieja naturaleza, la muerte de nuestro hombre adámico,
la muerte de nuestro ego. Si es que efectivamente es nuestro hombre adámico, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y también nuestro ego, lo que de alguna manera sigue, ¿verdad? A lo que nosotros llamamos carne, sigue molestando efectivamente la expresión de la vida de Cristo en nosotros, entonces el Señor nos ha dado la posibilidad para que voluntariamente me niegue a mí mismo. Es decir, yo debo entender que en mí hay o había, por hablarlo mejor, ¿no es cierto?, un hombre adámico. Ese hombre adámico ya fue crucificado por Cristo en la cruz del Calvario, pero todavía hay una vida residual de ese hombre adámico dentro de cada uno de nosotros. Es decir, realmente Satanás ya no tiene poder, ¿verdad?, para efectivamente expresarse o manifestarse a través de nosotros, sino el poder que nosotros seamos capaces de darle a él en nuestra propia carne. Es decir, Satanás no tiene lugar en nosotros. Por eso dice el apóstol Santiago, si mal no recuerdo, que no demos lugar al diablo. Y le dice que no le demos lugar porque Satanás no tiene lugar. Pero, sin embargo, cuando nosotros decidimos no negarnos a nosotros mismos y decidimos actuar desde nuestra carne, es decir, desde nuestra alma, desde nuestras propias decisiones, desde nuestras propias emociones y desde nuestra propia mente, entonces allí ya le estamos dando lugar para que Satanás pueda dañarnos, porque el terreno de Satanás, el lugar en donde de alguna manera Satanás todavía puede manejar cierta capacidad y cierta potestad es nuestra propia carne. Es por eso que el Señor nos anticipa y nos dice que dejemos actuar al Espíritu para que por el Espíritu nosotros matemos o hagamos morir las obras de la carne. ¿Qué significa? Que nuestra carne obra sola sin Dios, que nuestra carne piensa sola sin los pensamientos de Cristo, que nuestra alma o que nuestra carne, ¿no es cierto?, de alguna manera siente y se emociona fuera de lo que Dios es. Es decir, ahí vemos una vida autónoma de la vida de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo, que es evidentemente el patrón a mirar y a entender quiénes somos ahora, porque la vida de Él es la que tenemos dentro de nuestro corazón, Él decía que nada Él hacía por sí mismo, sino que todo lo que Él hacía no era más que el Padre haciéndolo en Él. Es decir, Él solamente hacía las obras del Padre. Él solamente decía lo que el Padre le hablaba. En consecuencia, él solamente pensaba los pensamientos del Padre. Es decir, él pensaba los pensamientos del Padre, él hablaba las palabras del Padre, él hacía las obras del Padre y él sentía y se emocionaba de acuerdo con, ¿verdad? Efectivamente, esta capacidad que tiene el Espíritu para transmitirnos amor, gozo, paz, paciencia y todas las cosas que Él es. Fíjate, Cristo nada hacía por sí mismo. Cristo era simple y sencillamente, ¿no es cierto?, en la tierra, cuando lo vimos aquí, Él era, ¿verdad?, una suerte de caja de resonancia de una vida mayor que estaba depositada dentro de Él, que era la vida de su Padre. Ahora, nosotros, ya que tenemos la misma vida de Cristo, a esto es que nos quiere llevar el Padre, para que nada hagamos por nosotros mismos, para que nada pensemos por nosotros mismos, para que nada digamos por nosotros mismos, sino que los pensamientos del Padre, la palabra del Padre, las emociones del Padre, los hechos del Padre, las decisiones del Padre que están en el Hijo, sean efectivamente las que nosotros hoy de alguna manera podamos hacer. ¿Qué nos dice Efesios 2:10 al respecto? Dice que nosotros somos hechura suya, está hablando de nosotros ahora, los que hemos creído en Cristo, que nosotros ahora somos hechura suya. ¿Creados en quién? Creados en Cristo Jesús. Fíjate, nosotros inicialmente en nuestra primera experiencia fuimos creados en Adán, porque nosotros salimos de Adán. Ahora en esta segunda experiencia
nosotros somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice la Escritura? ¿Sí? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros ahora en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras, las cuales Él predeterminó, ¿verdad? Antes de los tiempos para que nosotros podamos caminar en ellas. Es decir, las buenas obras que nosotros ahora podemos hacer en Cristo son las mismas obras que Él ha predeterminado para que nosotros podamos caminar en ellas. Es decir, Dios tiene para nosotros una hoja de ruta. Dios tiene para nosotros una agenda. Dios tiene para nosotros ya obras, buenas obras y todo lo que Cristo es, ¿verdad? Como nuestra propia experiencia en la medida en que nosotros, ¿verdad? Vengamos a la cruz del Calvario, vengamos a negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en esa situación y en esa circunstancia, nosotros podamos efectivamente experimentar la vida de Cristo. Mira, no puede haber resurrección si antes no ha habido crucifixión. No puede haber vida eterna y vida nueva dentro de nosotros si antes no ha habido muerte en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, el apóstol Pablo mostraba algo importante, ¿no es cierto? Que ya no se trataba de Pablo. Ya no vivo yo, decía la gente. Ya no es Pablo, todo lo que era Pablo, todo lo que le gustaba a Pablo, todo lo que deseaba Pablo, todo lo que amaba a Pablo, todo lo que para Pablo era alto, ya no existe, ya no vivo yo. Mas ahora Cristo vive en mí. Ustedes lo que están viendo es la cara de Pablo, lo que están viendo es el cuerpo de Pablo, lo que están viendo son las manos de Pablo que ustedes conocían, pero realmente las manos de Pablo, la cabeza de Pablo y el cuerpo de Pablo ya no son de Pablo, sino son de Cristo, porque Cristo vive en mí. Esa es la idea central para nosotros en este tiempo, que Cristo efectivamente se exprese, se manifieste a través de nosotros. Pero para poder expresar la vida de Cristo es absolutamente necesario primero recibir la cruz, la crucifixión y la muerte de Cristo. Porque si nosotros intervenimos, efectivamente nosotros frenamos la manifestación de la verdad, que es Cristo mismo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que el apóstol de alguna manera nos está enseñando efectivamente en estas cartas, en esta carta de los Corintios, en donde él lo primero que hace para abordar el problema de los hermanos es que nosotros estamos actuando en la mente equivocada, estamos actuando en el hombre equivocado. Los hermanos corintios estaban actuando desde el hombre adámico, estaban actuando desde la sabiduría humana, estaban actuando desde la religiosidad, ¿verdad? Porque ahí habían judíos, habían griegos, entonces los unos, dice la escritura, pues buscaban señales, mientras los otros, ¿no es cierto?, buscaban sabiduría. Pero nosotros, como vamos a ver más adelante, dice la escritura, pero nosotros, ¿verdad?, los que hemos salido de los judíos o los que hemos salido de los griegos, es decir, nosotros los que hemos salido de los religiosos, porque los judíos representaban justamente al mundo religioso en aquel entonces, ¿verdad? O los griegos, pues los que de alguna manera representan al mundo y a la sabiduría humana, que busca sabiduría, que busca inteligencia, que busca el cultivar la mente, que busca a través del cultivo de la mente, a través del estudio, a través de la ciencia, etcétera, etcétera, dar soluciones al hombre. Y esto es lo que pasa ahora. Muchos de nosotros, ¿verdad? Dentro de las iglesias, ¿verdad? Estamos trayendo soluciones humanas a los problemas eternos, a los problemas temporales más que eternos, ¿no es cierto? Porque son problemas temporales, pero efectivamente queremos dar soluciones temporales a los problemas temporales que desde la perspectiva de Dios tienen soluciones eternas. Cuando la escritura, por ejemplo, nos dice en el libro de Apocalipsis que este es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿sabes qué quiere decir eso? Que antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fuesen hechas, antes de que el hombre cayese en pecado, antes de que el hombre necesitase una redención, antes de que el hombre necesitase efectivamente una sangre derramada para perdonar sus pecados, antes de que todo eso haya pasado,
ya Dios había dado una respuesta al problema del hombre, porque el hombre efectivamente está viviendo en su cronos, en su cronología de tiempo, que no es efectivamente, ¿no es cierto?, el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es eterno. Entonces, Dios ya antes de crear al ser humano, sabiendo que efectivamente el hombre iba a tener que pasar, ¿verdad?, por la situación de Adán, por toda esta situación de desgracia, él ya antes de la fundación del mundo había provisto el cordero inmolado. Es decir, antes del problema, el Señor ya se había pronunciado con la solución. Antes de las preguntas, el Señor efectivamente ya había entregado las respuestas. Porque Él es eterno, Él es Dios, Él es soberano. Entonces nosotros debemos estar clarísimos que el problema central del hombre es que cuando estamos conectados al hombre equivocado en la mente equivocada, que es la mente que tiene que ver con la sabiduría humana, el hombre cuando efectivamente está conectado a esa mente natural, a esa sabiduría humana, el hombre intenta dar soluciones a la iglesia de carácter humano. El hombre intenta dar soluciones a la iglesia de carácter temporal. Y las soluciones de la iglesia, por supuesto, Dios ya las dio, ¿verdad?, con características eternas. Y es por eso que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había dado la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es su Hijo Jesucristo a todos los males que nos aquejan. Porque nosotros fuimos creados para ostentar, para almacenar, para albergar la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. El hombre fue creado para que el alma evidentemente se nutra de esa vida, que es la única vida que existe, que es la única vida eterna, que el alma reciba de esa mente de Cristo, que el alma reciba de toda la riqueza de Cristo, que el alma reciba de la persona de Cristo, que el alma reciba de las emociones de Cristo, que el alma reciba de la voluntad de Cristo, todo lo que tenía planificado para él. ¿Qué es lo que Dios tenía planificado para el hombre? Que todo lo que es de Dios en Cristo Jesús, el hombre lo pueda experimentar, lo pueda vivir, lo pueda disfrutar. Y es por eso que ahora nuestro Padre nos vuelve de regreso a casa por medio de Jesucristo. Escuchaba una predicación y varias anteriormente que tienen que ver con el hecho de que nosotros cuando estamos en Cristo comenzamos a recuperar la memoria eterna. Porque efectivamente cuando estamos en Adán, ¿no es cierto?, nuestra memoria comienza de alguna manera a remontarse en términos particulares desde que teníamos cierto uso de razón, en donde nos comenzamos a acordar, ¿verdad?, a los 3, 4, 5 años de ciertos episodios de nuestra vida. Desde ahí tenemos conciencia de nosotros mismos. Y la historia del hombre de alguna manera nos da conciencia de algo que nosotros no vivimos, pero que nos muestra el pasado de más o menos dónde provenimos. Y de allí que pues la ciencia, mal llamada ciencia también, de alguna manera pues trata de proponer o imponer una narrativa creacionista, ¿verdad?, a la razón de la existencia del ser humano, ¿no es cierto? Y de ahí pues comienzan a nacer ideas, filosofías, elucubraciones de dónde provenimos, de dónde no provenimos. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús nosotros comenzamos nuevamente a recuperar la memoria eterna, a recuperar lo que éramos antes de la caída de Adán, efectivamente, en el huerto de Edén. Lo que éramos nosotros y para lo que fuimos llamados. De hecho, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la memoria eterna. La memoria eterna nos dice que nosotros en algún momento determinado, ¿verdad?, estuvimos gozando de la gloria de Dios, fuimos partícipes de la gloria de Dios, fuimos partícipes de la excelencia de todo lo que Dios es. Es decir, Adán ya tuvo
esa posición de privilegio delante de Dios, ¿verdad? Adán ya vivió, experimentó y disfrutó toda esta maravilla que Dios era. Y la escritura dice, por cuanto todos pecaron, incluido Adán, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú te acuerdas que en algún momento fuiste parte de la gloria de Dios? Pues no, nunca te vas a acordar porque no tienes esa memoria eterna. Pero en Cristo Jesús nosotros recuperamos esa memoria. En Cristo Jesús comenzamos a entender quiénes éramos. ¿Cómo fue que caímos? Por medio de la fe y lo que la propia escritura nos va diciendo. Pero en la medida en que nosotros estamos en la mente de Cristo, el Espíritu Santo nos va revelando situaciones, ¿verdad? Eternas a las cuales no teníamos acceso para que podamos comenzar a, desde la mente de Cristo, entender quiénes éramos, para qué fuimos creados, para qué fuimos llamados, cómo fuimos conocidos, cómo fuimos predestinados por Dios, ¿verdad? Cómo fuimos justificados, cómo fuimos santificados, cómo fuimos glorificados, cómo fuimos otra vez reincorporados a la gloria de Dios, porque este es un círculo virtuoso en el que Cristo nos ha introducido, ¿verdad? Un círculo virtuoso en el cual ahora podemos tener el gusto y el privilegio de poder de alguna manera recibir la vida que Él nos da. Fíjate, esta es la propuesta del apóstol Pablo a los hermanos. La propuesta del apóstol Pablo es que los problemas, las divisiones, las luchas, simple y sencillamente tenían que ser abordadas desde un tema crucial. Y en el versículo 17 de Primera de Corintios, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjate, él aquí introduce, ¿verdad? A la cruz de Cristo, ¿verdad? Como efectivamente una realidad espiritual eterna, ¿no es cierto? Que debe ser entendida, que debe ser revelada y que debe ser aplicada a nuestra vida, porque la cruz de Cristo es la cruz de Ricardo, la cruz de Cristo es la cruz de Consuelo, es la cruz de Edwin, es la cruz de Sandra, es la cruz de Byron, es la cruz de Pedro, es la cruz de Cecilia, es la cruz de todos los seres que conocemos a Cristo y de todos los seres humanos que queremos efectivamente de alguna manera entrar a la experiencia de la vida de Él. La cruz de Cristo, ¿verdad? Es la aplicación de la muerte de Cristo como nuestra propia muerte por medio de la fe. La cruz de Cristo tiene que ver con la crucifixión y muerte de toda la vieja creación. Y por supuesto nosotros a la cabeza. Es decir, aquí de lo que se trataba, ¿verdad? Volver a recordar a los hermanos para que el Espíritu efectivamente pueda dar luz y sabiduría, es que es importante que a la gente no le llevemos sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, para que la cruz de Cristo no tenga sentido, para que el mensaje de la cruz de Cristo no sea un mensaje vacío e inentendible, como todavía es para muchos de nosotros. Por eso es que necesitamos que el Señor revele poderosamente, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿verdad? La palabra de la cruz de Cristo. Y eso dice, mira lo que dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjate que aquí la escritura divide en dos categorías, a los que se pierden y a los que se salvan. Esas son las dos categorías, ¿verdad? Que efectivamente la propia escritura divide a la humanidad. Los que se pierden y los que se salvan. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues los que se pierden, aquí ayer estaba un poquito entendiendo mejor esta palabra,
La palabra aquí perderse o pérdida proviene del griego apolumí, que tiene que ver con una idea, con algunas raíces de algunas palabras, ¿verdad? Que tiene que ver más que todo con el haber sido echado fuera o estar fuera de algo cercano. Estar fuera, eso es de alguna manera echarse a perder, los que se pierden. El que se pierde, ¿verdad? Es aquel que está fuera de algo cercano, de algo a lo cual efectivamente tiene la capacidad de poder de alguna manera tocar, de alguna manera recibir, de alguna manera experimentar, ¿sí? Entonces, esta palabrita es muy interesante porque tiene que ver con la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, ciertamente cercana dentro de todos y cada uno de nosotros mismos de poder acceder, ¿verdad? A la vida alta, a la vida gloriosa, a la vida maravillosa de Cristo, pero a veces estando tan cerca estamos demasiado lejos y estamos fuera de esta posibilidad y de esta realidad. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es como configura, ¿verdad? La escritura, quiénes son los que se pierden. Los que se pierden son aquellos que no están recibiendo los beneficios de la vida de Cristo y del ser nuevamente introducidos a la gloria de Dios por la obra y por la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Es decir, aquí los que se pierden tiene que ver también tal vez con esta idea, ¿verdad? Los que se pierden el beneficio. A veces cuando nosotros pues hemos tenido un bonito evento, ¿no es cierto? Y hemos invitado a alguien o a un familiar y nosotros decimos lo que se perdieron. Bueno, no estamos hablando de que se vayan al infierno, sino que se perdieron algo, ¿verdad? Que estaba tan cercano y que pudo haber sido tan grato. Entonces, como nosotros lo hemos experimentado y lo hemos vivido, yo digo, lo que te perdiste, lo que se perdieron. Aquí la escritura dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden, ¿qué cosa? La salvación. A los que se pierden la obra consumada de Cristo a nuestro favor. A los que se pierden la posibilidad de que su viejo hombre sea crucificado para que puedan recibir la vida de Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por mí la hallará. Es decir, él está hablando aquí de dos vidas, está hablando de la vida que yo quiero preservar. Yo no quiero morir, yo no quiero renunciar, yo no quiero desaparecer aquellas cosas que me gustan. Yo no quiero desaparecer aquello que pues es temporal, pero que sin embargo puede ser inclusive hasta bueno, no estamos diciendo que sea malo, pero que de alguna manera aquello para mí tiene más valor que la vida que el Señor me está ofreciendo. Y ahí viene el problema. El problema es que al no haber recibido la revelación de la perla preciosa, la perla de gran precio, el tesoro que efectivamente el Señor ha puesto en nuestro espíritu, no entenderlo todavía, obviamente todavía nosotros damos valor a aquellas cosas que de alguna manera no tienen ninguno. Fíjate, la escritura valora nuestra riqueza no en función de cuánto tenemos, sino en función de cuánto perdemos. La escritura valora nuestra riqueza en función de que en la medida en que yo pierdo las cosas que este mundo dice ganancia, en esa misma medida yo gano las cosas espirituales y las cosas eternas. Y es por eso que esta es la idea central de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene como propósito matar, acabar, ¿verdad? Con el viejo hombre. La cruz tiene que acabar con el hombre de pecado, ya no con los pecados. Los pecados están pagados y perdonados por Jesucristo. Esto hay que saberlo entender. Pero la cruz lo que hace es eliminar, ¿verdad? Las obras de la carne, eliminar los deseos de la carne. ¿Y para qué? Para que en la medida en que las obras de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne sean eliminados, todas aquellas cosas que los deseos de la carne, la mente de la carne,
¿verdad? Nos llevan a valorar que son las cosas de este mundo pasajeras. En la medida en que el viejo hombre ya no opera, entonces esas cosas comienzan a dejar de ser anheladas, deseadas, necesitadas, amadas, y comenzamos en consecuencia a recibir la vida valiosa de Cristo. El que pierda su vida por mí, la hallará. Fíjate, la vida desde la perspectiva del Señor, o la riqueza desde la perspectiva del Señor, está dada por cuánto yo pierdo en este mundo, no por cuánto yo gano en este mundo. Y el apóstol Pablo en consonancia decía, ¿verdad? Algo maravilloso. En consonancia él decía que definitivamente todo lo que antes para él tenía valor, hoy lo tiene por basura. Esa es la idea central. Porque a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo, que es algo que se nos tiene que revelar, el conocimiento de Cristo, como hemos hablado, no tiene que ver con el entendimiento o la acumulación de información de lo que Cristo es o ha hecho, es decir, el Cristo histórico. Cuando la Escritura está hablando del conocimiento de Cristo, está hablando de una experiencia interior en donde yo conozco a Cristo expresado y manifestado a través de mi propia vida. Lo conozco en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio, en la santidad, en la justicia, en la verdad, en la prosperidad, en la abundancia que Él es. Todo esto es Cristo Jesús. Entonces, en la medida en que yo le conozco vivencialmente, experimentalmente dentro de mí, así es como lo conozco. Es decir, cuando yo lo conozco en esa medida, todas las demás cosas para mí dejan de tener valor. Todas las demás cosas para mí dejan de ser importantes y se convierten inclusive en basura. Porque todo lo que yo consideraba ganancia, ahora lo veo como pérdida. ¿Por qué? Porque la ganancia de este mundo me inhibe de tener la capacidad de poder recibir las ganancias de Dios. Lo que Él llama ganancia, lo que Él llama rico, lo que Él llama eterno. Las ganancias de este mundo lo que hacen de alguna manera es, como dice la Escritura, ahogar la palabra, frenar la palabra y no permitir que efectivamente nosotros recibamos lo más alto. Ahora, como esta es una obra de Cristo dentro de cada uno de nosotros, nosotros tenemos la capacidad diaria, permanente y continua de venir a Cristo todos los días voluntariamente y entregarle nuestra alma para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. El versículo 18 aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Hermanos, esto es muy importante y el apóstol comienza aquí a hablar sobre la sabiduría, porque muchas personas vienen a la iglesia con sabiduría humana, pero no con la palabra de la cruz. No vienen efectivamente con esta predicación o con este mensaje en donde el remedio de Dios para los problemas del hombre de pecado es la cruz de Cristo. No es filosofía humana, no es ciencia humana, no es medicina humana, no es conocimiento natural, no es conocimiento humano, no es conocimiento de cómo resolver problemas. Normalmente el mundo, ¿verdad?, está interesado en a nosotros presentar soluciones a nuestros problemas. Los médicos están interesados en solucionar nuestros problemas de enfermedad del cuerpo. Los psicólogos están interesados en solucionar los problemas psicológicos del alma. La pregunta es, ¿y qué pasa con el espíritu? Porque la respuesta del Señor para los problemas del cuerpo y para los problemas del alma no es la ciencia. Aquí dice que la respuesta del Señor para esas circunstancias es la palabra de la cruz. Claro, la palabra de la cruz dice que es locura para los que se pierden. Es decir, ya hablamos de aquí una idea de los que se pierden, es que son aquellos que se están perdiendo
¿no es cierto?, esta perspectiva espiritual que el Señor nos regala para que podamos obtener la sanidad que Él efectivamente ha hecho posible a todos y cada uno de nosotros por medio de la cruz. Es decir, la propuesta del Señor Jesucristo es: tu viejo hombre no puede ser mejorado, tu viejo hombre tiene que ser muerto todos los días, tiene que ser llevado a la cruz y tiene que efectivamente ser sepultado. Ese es el concepto de Dios. Y para eso yo te he dado la cruz y la muerte de mi Hijo Jesucristo. Así como te di la sangre para el perdón de todos tus pecados, ahora yo te he dado la muerte de la cruz para que tu alma, para que tu viejo hombre, para que tu ser adámico efectivamente, ¿verdad?, deje de obrar carne, deje de pensar desde su propia mente, deje de sentir desde su propio corazón, deje de decidir desde su propio interés, sino que ahora este no sea más que efectivamente una expresión y una manifestación de la vida de Cristo. El alma tiene la capacidad. Entonces, cuando entendemos esto, ya no de venir a tratar de solucionar las cosas o de recibir provisión desde nuestra propia lógica o desde la lógica de terceros, desde la lógica de aquellos que vienen con sabiduría de palabras para intentar ayudarnos. Aquí no estamos diciendo que el propósito no sea bueno. Aquí no estamos hablando nosotros de que un médico sea malo, no, no estamos diciendo que sea malo, ya sea para el cuerpo o ya sea para el alma. No estamos hablando de que si eso es bueno o es malo. Aquí lo que estamos hablando es que la solución de Dios al problema del hombre es la muerte del hombre viejo, no el arreglo del hombre viejo. Lo que de alguna manera el médico del cuerpo o del alma están intentando es mejorar, es intentar arreglar distorsiones que hay en el cuerpo y en el alma, pero es imposible el sanar y el cambiar la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre en el primer hombre es pecado. De ahí que la propuesta de Dios para el primer hombre es la muerte, no es el mejoramiento. El Señor no vino a mejorarnos, Él vino a eliminarnos. Esto puede parecer duro o triste o penoso, porque la religión y la propia sabiduría humana nos muestran que efectivamente hay que ayudar a la gente. Y por supuesto que la tenemos que ayudar, pero ayudémosle con la vida que nosotros hemos recibido, que nosotros podemos experimentar, para que ellos también la reciban, la experimenten, y en esa vida que es perfecta, que es santa, que es justa, que ya está alojada en nuestro espíritu, la persona pueda recibir, ¿verdad?, de parte de Dios mismo la medicina, que es una nueva creación, que es una nueva vida. Y aquí el Señor dice, pues está escrito en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjate, la sabiduría y el entendimiento, que son las cosas que busca el mundo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Fíjate, la sabiduría del mundo a lo que nosotros llamamos ciencia. No, no estoy en contra con la ciencia, pero la realidad es que la ciencia, ¿no es cierto?, por supuesto, está en el campo de todo aquello que es lo más débil de Dios. La ciencia, ¿verdad?, está por debajo de la sabiduría divina. La ciencia lo que trata de descubrir son cosas que Dios ha hecho. La ciencia lo que trata de discernir es cómo de alguna manera poder resolver o poder enterarte de situaciones, circunstancias que efectivamente tienen que ver con la obra que Dios ha hecho. Pero el que hizo todas las cosas tiene una sabiduría superior, divina, que está por encima de todas estas cosas. Y aquí dice la Escritura que en la sabiduría de Dios, es decir, en la sabiduría divina, hay que saber entender la sabiduría del mundo, que es la sabiduría humana, efectivamente tiene a personas, ¿verdad?, que son sabios en su propia sabiduría, tiene a personas que son entendidos en su propio entendimiento, pero aquí la Escritura nos dice que en la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría del mundo,
De hecho, Santiago lo dice claramente, así lo dice él, la sabiduría del mundo es terrenal, es animal y es diabólica. No lo digo yo, lo dice Santiago, vayan y mírenlo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, que es la sabiduría divina, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que en la sabiduría divina Dios determinó que el mundo no le conozca a Él a través de la sabiduría humana, a través de la sabiduría del mundo. Es decir, la ciencia, la sabiduría y el conocimiento humanos, ¿verdad? No alcanzan para conocer a Dios. No alcanzan para conocer a Dios. Hay un versículo en la Escritura en la que se nos dice que inclusive la ciencia terminará o perecerá. La ciencia perecerá, pero lo único que se sostendrá es el amor, ¿verdad? Hablando del amor como sustancia, que es Cristo. Así que a Dios determinó que el mundo no le conozca a Él mediante la sabiduría mundana o del mundo o humana. Dice que agradó a Dios, en la sabiduría de Dios, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate, aquí habla, por el un lado, que la sabiduría de Dios ha determinado que el mundo no conozca a Dios mediante la sabiduría humana, sino que el mundo lo conozca a Dios, o que Dios salve, que es, les haga partícipes de todo lo que Él es otra vez, a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí estamos hablando en el contexto de la predicación de la cruz y todas las buenas consecuencias que esa predicación trae. Dice, porque los judíos, y ahí habla de los religiosos, todavía podemos aterrizar a esta realidad, porque los judíos piden señales. Los religiosos siempre están pidiendo señales. Aquí la palabra señales es la palabra semeión, que significa sobrenaturalidad, milagros, señales o signos. Es decir, porque los religiosos piden milagros, los religiosos piden experiencias sobrenaturales, los religiosos piden signos o señales que dice aquí, ¿sí? Pero los griegos, en cambio, dice, buscan sabiduría. Ok, también ahora hay muchos como los griegos que buscan las respuestas a través de el conocimiento humano, a través de la ciencia humana, a través de la sabiduría humana. Pero nosotros, fíjate, aquí habla de los judíos, los griegos y nosotros. Tres esquemas. Los religiosos, los que buscan efectivamente la sabiduría a través del conocimiento y el entendimiento, que aquí habla de los griegos, y aquí habla, dice, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Dice, nosotros los llamados, versículo 24, nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios ha determinado que Cristo sea su poder y su sabiduría, es decir, la sabiduría de Dios es Cristo, el poder de Dios es Cristo. Todo aquello que no se presente como Cristo dentro de nosotros, a nosotros o a los demás, no es la sabiduría de Dios. Todo lo que nosotros presentemos a los demás como soluciones humanas, por más buenas que puedan ser, no constituyen la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjate, ¿a quién predicamos? Predicamos a Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? ¿Por qué no predicamos a Cristo resucitado? Tal vez eso debería tener mucho más sentido, ¿no? Predicar a Cristo resucitado. Pero no, aquí dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿por qué nosotros predicamos a Cristo crucificado? Porque la solución de Dios a los problemas del ser humano es la muerte del ser humano, es la muerte del viejo hombre, es la muerte del hombre adámico o del hombre anímico. El Cristo crucificado tiene que ver justamente que
¿verdad? La cruz intervenga permanente y continuamente para matar a nuestro viejo hombre, que es nuestro problema, a matar nuestro ego, que es nuestro problema, a matar, ¿verdad?, nuestra alma independiente de Dios. Es decir, nosotros sí tenemos un alma que es independiente de Dios y es por eso que el Señor nos da un corazón nuevo. Nuestra alma está acostumbrada a pensar por ella misma, a entender por ella misma, a decidir por ella misma, a sentir por ella misma y a determinar su vida por ella misma. Y lo mejor que hace es pedirle a Dios que le ayude. Esa es un alma que es independiente de Dios y evidentemente es un alma carne porque no está expresando y manifestando la vida de Dios ni la voluntad de Dios. Por eso es necesario que el hombre, el viejo hombre, sea crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, ¿tú quieres experimentar la vida de Cristo? Pues la única manera es primero experimentando la muerte de Cristo. En la medida en que tú voluntariamente vienes a Cristo todos los días y al Espíritu para que aplique la cruz del Calvario, en esa misma medida de muerte, tú tendrás la medida de la experiencia de la vida eterna que también está dentro de ti. Esa es la solución. La solución no es venir a seguir a Pablo, a seguir a Apolos o a seguir a Cefas, ¿verdad? Ni siquiera a seguir a Cristo si es que nosotros nos relacionamos con Cristo todavía desde la vieja estructura, desde el viejo pacto. Porque muchos de nosotros decimos, yo tengo una relación con Cristo, pero estamos mezclados en los dos pactos, en donde yo estoy entendiendo y creyendo que lo que Cristo me pide a mí es que lo obedezca y que yo cumpla todos sus mandamientos. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento de los mandamientos. La vida que Él nos dio es santa, es justa. La vida que Él nos dio es la vida que nuestro Padre anhela y que quiere que se la devolvamos. El Señor nos dio la vida de Cristo para que hoy le devolvamos la vida de Cristo. El Señor no quiere un remedio de la vida de Cristo por parte de nuestra alma adúltera. Él no quiere que nosotros de alguna manera vivamos una fe fingida. Él no quiere que nosotros vivamos un evangelio distinto. Él quiere que vivamos a Cristo como nuestra vida, a Cristo como nuestro evangelio. Aquí el apóstol nos dice, ¿verdad?, que para los llamados, así como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ok, si yo ya tengo la vida de Cristo dentro de mí, si yo tengo la vida santa, la vida perfecta, la vida maravillosa, no una vida que tengo que imitar, sino una vida que tengo que experimentar y que tengo que expresar y que tengo que mostrar. Esa es la vida que efectivamente Dios quiere que nosotros le entreguemos. Alguien decía que adorar a Dios no es cantarle a Dios. Adorar a Dios no es arrodillarse a Dios y orarle a Dios. Adorar a Dios es devolverle a Dios la expresión de la vida maravillosa de su Hijo dentro de nosotros. Continuamos la próxima semana, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.